En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Muy buenos días, queridos oyentes de Aquí se habla libertad por RCR 750. Buenos días, Víctor. Buenos días, Rocío. Saludos a ti y a toda nuestra audiencia. Bueno, en cualquier lugar donde se encuentren. Así es, y queremos agradecer en la Dirección General de la Estación a Jaime Nestares, en la Gerencia de Producción a Wilitza Arcaya, en la producción a Kenger Jaramillo, en los controles César Arteaga, que nos acompañan cada día en nuestro programa. Así es. Bueno, pasemos por lo que pasa con la libertad en el mundo. ¿Sabes que conseguí un artículo en la página web del cato.org que se llama, o que titularon, El legado del socialismo del siglo XXI? Lo escribe Mauricio Bernal Campos. Lo cierto es que, más allá del debate ligero, Mauricio decidió buscar los resultados económicos de los países que suscriben este socialismo del siglo XXI y pasa revista uno tras otro. Y lo cierto es que no hay un solo país del socialismo del siglo XXI al que le esté yendo especialmente bien. Y lo importante es que algunos tratan pues más bien de salir, ¿no?, del socialismo del siglo XXI. Fíjate que Bolivia lleva ya 3 años manteniendo un déficit fiscal que en promedio supera los 8 años de superávit logrados desde que Evo Morales entró al poder, ¿no? O sea, ya están gastando muchísimo más de lo que les ha ingresado y han perdido talante histórico. Ya sabemos cómo termina eso. Eso termina en escasez y en inflación. Y los bolivianos que saben lo que es vivir una hiperinflación deben estar muy asustados. Bueno, en Ecuador, el consenso de los economistas coincide que a partir del 2011 la economía disminuye su crecimiento económico fruto de la dependencia de las exportaciones petroleras y además fruto del crecimiento del Estado en el periodo de Correa, o sea, más empresas públicas, un Estado más oneroso, más difícil de financiar y bueno, entonces eso pone en peligro la estabilidad de Ecuador. Fíjate que en Cuba, que es como el principal creador de este socialismo del siglo XXI, los años de gobierno de Raúl Castro se han caracterizado por ser el punto de inflexión del manejo de la economía. O sea, de las varias reformas que durante la gestión de este señor, que supuestamente va a salir de su puesto porque va a haber elecciones en Cuba dentro de poco, ¿no? La más importante que llevó a cabo en el 2011, durante el 6º Congreso del Partido Comunista, que se proponía una actualización del modelo de planificación centralizada de propiedad estatal, o sea, reforzar aquello que conduce a la miseria y al deterioro. Bueno, lo cierto es que en lo que acaba y concluye el soporte irresponsable, extendido de los venezolanos a la economía cubana, los cubanos vuelven al hambre, vuelven a la represión, vuelven al déficit, un país que se está cayendo a pedazos, un país que se construye su reputación sobre la mentira, sobre la represión de la disidencia y bueno, por supuesto, un país que se ha especializado en los últimos 50 años en fagocitar a países que se entregan, como el caso de Venezuela. Yo voy a cometer una tremendura. Los 950 y tantos abajo firmantes de aquella época deberían darse cuenta de que ya para ese momento ya Cuba no era una oferta apropiada, sino un inmenso desengaño. Claro. Ahora, Nicaragua pierde libertad política y civil, se ha metido en una trama en donde el presidente quiere reelegirse perpetuamente, hay un conjunto de tramas de la corrupción, Daniel Ortega se hizo el control absoluto de los poderes del Estado, o sea, en Nicaragua no existe libertad de expresión ni Estado de Derecho. Lo que se puede ver, así como también se ve en Bolivia, es que se está gestando el germen de la dictadura, una dictadura disfrazada de democracia, una dictadura promovida por ambos presidentes, quienes en su intento por permanecer en el poder a toda costa atentan contra la libertad de las personas. Bueno, y se vio claramente en las elecciones del 2011, donde el fraude fue lo más evidente que hubo en ese proceso. Y a mí ¿no? me pareció, Rocío, que eso era
un teatro en donde Venezuela estaba experimentando nuevas formas de fraude que luego ha venido aplicando aquí. Bueno, puede ser eso, porque además es como la evidencia, pues, de que en estos países uno de los temas claves es cómo quedarse en el poder a través de procesos electorales fraudulentos y sin nada de transparencia. Bueno, en nuestro país, el gobierno de Hugo Chávez, el caso más representativo de las consecuencias que tiene para la sociedad, el de Hugo Chávez y ahora el de Maduro, que tiene para la sociedad instaurar un modelo de economía basado en, como lo hemos hablado en nuestro programa, en la planificación centralizada. No puede haber una economía próspera si no hay cálculo económico. Y en los países socialistas, con la planificación centralizada, lo que se lleva es a deterioro, pobreza y miseria, porque todo está limitado a controles de la vida de los ciudadanos. Sí, efectivamente, Rocío. O sea, nadie puede pretender que un burócrata cualquiera, el más exitoso incluso que uno pudiera imaginar, puede determinar todos los costos, todos los precios, puede tener él la predisposición a decir qué es lo que tú necesitas, qué es lo que debes consumir. Bueno, porque es que la libertad del individuo se resiste. Y además la realidad también es recalcitrante en no procesar bien los arbitrios de un burócrata. Un burócrata no tiene cómo sustituir millones de transacciones entre la oferta y la demanda que se hacen al día, que fijan los precios, y bueno, y por supuesto, la ruptura con eso que tú aludiste es con la imposibilidad de hacer cálculo económico, transforma las economías socialistas que prometen ser la máxima felicidad posible, bueno, lo transforman en esto que están viviendo los venezolanos. Dice el autor, actualmente el país sufre todo tipo de desastres, como la proyección de hiperinflación, la desnutrición, la malaria y la pobreza, entre otros. Así que bueno, me parece muy bien que el que quiera leerlo, El legado del socialismo del siglo XXI, de Mauricio Bernal Campos, está en la página web elcato.org. Y Víctor, para los puntos de comunicación con nuestro programa Aquí se habla libertad, en el teléfono, el 0212 en Caracas, 482-9750, a través del DILO 3456, costo 1 bolívar más básico más IVA, el Twitter RCR750, el Periscope RCR750 y por YouTube rcr.tv. Ahí pueden interactuar con nosotros, enviarnos sus inquietudes, sus preguntas, aportes pues que quieran hacernos, pues a través de estos medios de comunicación pueden hacerlo. Sí, bueno, saludos a Fernando Ferrer reportando el programa de Singapur. Así que bueno, este es un programa mundial. Desde bueno, Singapur. Adelante. El libro del día. El libro del día, Rocío. El libro del día. El libro del día. Bueno, esta vez traemos de Milton Friedman, Paro e Inflación, de Unión Editorial, con estudio preliminar de Adrián O. Ravier. ¿Qué podemos decir de Friedman y qué podemos decir de sus reflexiones sobre paro e inflación? Bueno, primero que todo, para que nuestros oyentes sepan, Milton Friedman, seguramente lo han escuchado porque es un nombre que siempre retumba cuando se habla de economía. Milton Friedman fue profesor de la Universidad de Chicago y fue Premio Nobel de Economía en 1976. Pues es un economista que atendió mucho el tema de la política monetaria, el manejo de la inflación, el manejo de los bancos centrales y cómo la intervención del Estado pues trae los problemas que hemos hablado ahorita de lo que es el socialismo del siglo XXI. Y tiene un libro bien interesante, Víctor, que le recomiendo a los oyentes también, que se llama Libertad de Elegir, y del cual Milton Friedman hizo un programa de televisión muy visto en los años finales de los 60, de los 70, donde explicaba pues el funcionamiento de la economía a través de unos videos muy sencillitos para que todos los legos pudiéramos entender el funcionamiento de esta disciplina tan importante para la vida diaria
de los ciudadanos. Así es, mira, lo que sí está claro cuando uno lee a Milton Friedman en este libro, Paro e Inflación, él dice, si usted quiere detener la inflación, usted tiene que detener el desorden y la indisciplina fiscal. Los gobiernos no tienen cómo gastar en todo lo que quieren. Los gobiernos tienen que regirse por un presupuesto. Los gobiernos no pueden ofrecer más de lo que efectivamente una sociedad produce. Esa obsesión populista de los gobiernos de, por ejemplo, decretar el pleno empleo, lo único que provocan es que el dinero se devalúe, que se deteriore la moneda y por supuesto en ningún caso se puede lograr el pleno empleo. Los gobiernos tienen que encontrar su verdadera vocación, que no es entrometerse en la economía, que no es manosear la moneda, que no es el salvar a la gente cuanta penuria tenga. Los gobiernos tienen que reducirse a garantizar cosas valiosas, la seguridad ciudadana que en muchos países no hay, la libertad de emprendimiento y el libre comercio que en muchos países no hay, la garantía de los derechos de propiedad que en muchos países no hay y por supuesto garantizar abundancia institucional que en muchos países no hay. Cuando los gobiernos se vuelven empresarios malos, cuando los gobiernos dicen que van a sembrar lo que no permiten que siembren los privados, cuando los gobiernos deciden que las reservas internacionales son de ellos y que las riquezas del país, los recursos del país son de ellos, bueno, se vive situaciones catastróficas como la que estamos viviendo en Venezuela. Y fíjate, Víctor, que precisamente Milton Friedman, que fue un estudioso de eso, él también propuso soluciones. Él tenía el capítulo de cómo curar la inflación. Y precisamente él habla, pues, para curar la inflación, pues hay que eliminar los controles de cambio, los controles de precio, hay que hacer una reforma fiscal importante, terminar con esa emisión de moneda que permanentemente hace el Banco Central, que lo que hace es crear inflación porque aumenta el gasto público, que hay que reducirlo, por supuesto, y como bien tú decías, no solamente eso aplica para un gobierno de arroparse hasta donde le llegue la cobija, sino aplica también para nosotros, los ciudadanos. Nosotros no podemos gastar más de lo que nos entra por nuestro trabajo, de lo que ganamos por nuestro trabajo. Entonces, eso mismo pasa, pues si no podemos arroparnos más allá, pues el gobierno debe aprender de esas prácticas. Y él también explica que hay ciertas condiciones cuando los países atraviesan estas graves crisis como la que tenemos en Venezuela con la hiperinflación, que hay mecanismos como subsidios temporales a la hora de un cambio en la política para lograr estabilizar los problemas económicos y llegar a una solución o remediar la inflación, como él bien lo dice. Puede haber una serie de mecanismos que ayuden a aquellos que menos tienen para superar la crisis cuando haya un gobierno responsable, ¿no? Así es. De la página 102, cualquier economista, dice Friedman, sabe lo que hay que hacer y yo no recurriré a ningún sincurloquio alguno. La única manera de acabar con la inflación estriba en no permitir que el gasto público crezca tan rápidamente. El gobierno debe gastar menos, debe disminuir la creación de medios de pago, debe atemperar el aumento del circulante. Ninguna otra fórmula permitirá alcanzar el objetivo apetecido. Solo la aludida mecánica permitirá frenar la inflación. Ahora, si el gobierno, en lugar de gastar menos, gasta más, si en lugar de disminuir la creación de medios de pago, crea más medios de pago, si en lugar de atemperar el aumento del circulante, incrementa el aumento del circulante, bueno, tenemos la inflación, que es el impuesto más oprobioso del mundo, que es la circunstancia más penosa que puede vivir un ciudadano, que es precisamente esa circunstancia en la cual se hace absolutamente ridículo cualquier salario que tú tengas. Ahora, la pregunta tiene respuesta. Claro. Cuando hay inflación, lo que hay es indisciplina fiscal. Cuando hay inflación, lo que hay es una inmensa responsabilidad de parte de una política económica que no tiene ningún sentido, que está mal instrumentada, ¿ok? Y que tiene su origen en esa obsesión populista de los gobiernos de ofrecer lo que no pueden dar. La pregunta del día es, ¿de dónde está sacando el gobierno venezolano? En medio de la caída de la producción, cuando no han aumentado los precios del petróleo, cuando no ha aumentado la presión fiscal, ¿de dónde saca el gobierno para ofrecer millones de bolívares, que si a los que tienen 2 hijos, 3 hijos, 10 hijos, lo que fuera? ¿De dónde saca el gobierno? Bueno, la respuesta es
terrorífica. Imprime dinero sin valor, reparte dinero sin valor entre la gente. Cuando la gente va a buscar algo con ese dinero, no consigue nada. Y bueno, esa es la espiral hiperinflacionaria que, por cierto, no se va a detener con controles más rígidos de precios, no se va a detener saqueando los anaqueles de los supermercados, no se va a detener con una economía intervencionista. Entonces creo que es muy importante recordar que la solución a la inflación está escrita, que una de las soluciones la da Milton Friedman, que podemos girar alrededor de las variaciones de la misma solución, pero lo que sí está absolutamente claro es que con gasto público y populismo y demagogia no hay ningún otro camino que el abismo hiperinflacionario que estamos viviendo. Y desde luego, y eso limita pues la creación y generación de empresas, que son las que llevan a que haya más empleo y más generación de riqueza. Entonces, si hubiera baja inflación, hubiera más oportunidad para todos. Al corte, entonces. Usted escucha Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Síganos en Twitter, @RCR750, porque lo bueno une. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Son las 11:18. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Con 23 años de trayectoria en Venezuela, Clínica Demper sigue la vanguardia en el área de estética, cirugía plástica, ginecología, odontología y medicina hiperbárica, con el objetivo de ofrecer tratamientos innovadores que garanticen soluciones a los pacientes. Síguenos a través de Instagram, @Clínica Demper, y llámanos a través del 0212-977-0377. Somos Clínica Demper. Para disfrutar de un exquisito cochino asado o frito en un lugar limpio y agradable, no tienes que salir de Caracas. Ahora en Las Mercedes cuentas con Mi Cochinito Favorito, donde disfrutarás de una comida sana y sabrosa acompañada de tu bebida favorita. En la calle Nueva York, Las Mercedes, Mi Cochinito Favorito, carnoso, jugoso y sabroso. Ciudadano, conoce tus derechos. Vecino, los servicios públicos como agua, electricidad y teléfono forman parte de tu vida cotidiana. Exigir su óptimo funcionamiento es tu derecho. Les habló Rafael del Rosario, concejal de Chacao. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. En RCR estamos comprometidos con los venezolanos. Día a día les presentamos el resumen de las cosas para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Dando tribuna a las comunidades porque son ellas las que poseen la fuerza de la acción y del cambio. Sin guardarnos los pequeños detalles, porque las noticias no se pueden contar a medias. RCR, una visión amplia y contrastada de lo que sucede día a día en la calle. Ahí donde todos nos encontramos. RCR 750 AM, porque lo bueno une. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad. Con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Ventanilla hacia América Latina.
Bueno, nosotros continuamos, estamos tratando de comunicarnos con el doctor Luis Pazos, que queremos hacer un contacto para ver cómo está México. Lamentablemente las líneas en este momento no nos ayudan. Ahora, Rocío, mientras nos comunican a Luis Pazos, mira lo que dice Felipe González. Felipe González cree que en Venezuela no va a haber elecciones limpias. Esa fue una declaración que ha tenido muchísimo impacto en las redes sociales. Instó hoy a la Unión Europea a aplicar sanciones individuales a dirigentes venezolanos y pidió que se congelen sus fortunas al margen del diálogo entre el gobierno y la oposición, pues no va a haber elecciones limpias en este país, aventuró. Qué interesante lo que dice Felipe González, porque bueno, ese es el sentir de todos los venezolanos que creemos en la libertad y la democracia, ¿no? Que no ha habido elecciones limpias en Venezuela desde hace un rato, pero que lo diga una persona como él, con tanto prestigio y que es escuchada a nivel global, pues es importante para nuestro país, porque así se ponen los ojos aquí en lo que va a suceder, porque tenemos elecciones presidenciales este año, Víctor, ¿no? Deberíamos, pero a mí no me gusta hablar de elecciones sin antes aclarar que elección no es cualquier cosa. No. Elecciones son limpias, libres, competitivas, que respetan el secreto del voto, sin ventajismo ni fraude. Bueno, otra primero noticia. Que todo, Víctor, tiene que haber una institución seria que lleve adelante el proceso electoral, con personas independientes, con una historia de vida de honestidad, de transparencia, de trabajo en esta área, y que bueno, que procuren que haya unas elecciones como la que tú decías, libres, transparentes, competitivas, y ese no es el sistema que funciona ahora en nuestro país. Luego dice otra noticia: Estados Unidos advierte a inversores sobre el petro. El Departamento de Tesoro de Estados Unidos advirtió este martes a los inversores estadounidenses que deben ser precavidos con la nueva criptomoneda venezolana, el petro, al señalar que operar con esta divisa podría contravenir las sanciones contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Sí, Víctor, tendremos que traer a nuestro programa a algunos expertos en este tema, porque definitivamente el petro no es una criptomoneda. Yo soy muy novata en el tema, pero para que sea una criptomoneda tiene que estar encriptada y es una aplicación dentro de lo que es la nueva tecnología, de lo que se llama financiamiento o finanzas tecnológicas. Entonces yo me imagino que si llegara a ser encriptada, tendría el gobierno que meter en las bolsas CLAP un teléfono inteligente para que la gente pueda entonces transar en esa moneda. Entonces eso no es así, porque aparentemente es una moneda nueva que será otra vez a través de una maquinita, por una página web, y la gente no sé cómo va a negociar con ella, pues. Bueno, yo creo que esa es otra obsesión buscando el dorado. Yo creo que la riqueza se produce. Creo que es más bien fomentar el trabajo productivo. Creo que están buscando a Dios por debajo de las piedras. Creo, además, yo le he hecho seguimiento desde mi más fatal, coincido contigo, hay que traer expertos, desde mi más fatal ignorancia, pero muchos dicen que puede ser una burbuja el que nos va a explotar en la cara, y bueno, eso hay que verlo con cuidado. Sabes que el Papa está en América Latina, en este momento está en Chile. Chile, ¿no? Ojalá recibamos un mensaje del Papa de respeto por los derechos humanos, de respeto por las instituciones republicanas, de llamado a que se respete la vida, porque bueno, en los últimos tiempos uno echa muchísimo de menos eso en Venezuela, ¿no? Y siempre es bueno que las voces que con autoridad y moral en el mundo pues llamen la atención sobre las cosas que se tienen que hacer y las cosas que no se deben hacer. Y sobre todo, Víctor, en este momento en que la iglesia está siendo tan atacada en nuestro país por pronunciarse con un mensaje honesto, con un mensaje que le ha llegado a la gente, porque es un mensaje fundamentado en la libertad del individuo, ¿no? Y yo creo que el Papa tiene que atender también estas cosas, no es solamente el tema de lo que él siempre habla, de la pobreza, sino también mirar hacia aquellos que estamos siendo limitados en nuestras libertades y que, por supuesto, nos están llevando a la pobreza a través de estas crisis que está viviendo el país, humanitaria desde todo punto de vista. Seguimos con el Papa, el presidente Kuczynski, porque va de Chile a Perú. Dice que 1,5 millones de personas acudirán a la misa
papal en Lima. Bueno, yo creo que América Latina efectivamente es un continente lleno de fe. Y a través de la religión lo importante es que no se consigan con la opresión, sino con muchísimas razones espirituales para pedir, exigir y vivir en libertad. Eso es lo que a mí me parece más importante. Fíjate que los argentinos estaban un poco disgustados porque dijeron que siendo el Papa de ese país, pues estando tan cerca en Chile, pues cómo no daba el paso hasta Argentina. Bueno, nos imaginamos que el Papa hará luego una visita a su país de otra manera, pues más amplia, más larga, y tendrá algo muy especial para los argentinos, ¿no? Bueno, también yo creo que el Papa tiene muy claro eso de que nadie es profeta en su tierra. Yo no lo veo cómodo con el presidente Macri, lo vi muy cómodo con la presidenta Cristina Fernández, y bueno, cosas que pasan. Independentistas consiguen la presidencia del Parlamento catalán, así que España seguirá teniendo esa espina en el ojo que no permite que España se ocupe efectivamente de sus propios, de sus problemas más importantes. A mí, digamos, me apena muchísimo porque nosotros estamos de vuelta, o mejor dicho, metido en este berenjenal, como dicen los señores mayores, y sucede que uno sabe que hay cosas importantes y hay cosas que son absolutamente intrascendentes. Nuestros amigos de Dilo, ¿no? Señores RCR, un llamado de emergencia a Hidrocapital, 2 meses sin agua. Llamamos a 0800 potable y no aparece ni nuestro sector. Barrio Colina, parte baja de la Quebradita, el Junquito. La verdad es que hay que tener presente, digamos, que sin servicios públicos tampoco es posible el ejercicio pleno de la dignidad de la gente, ¿no? Oye, sí, Víctor, esto es terrible, lo de los servicios, el racionamiento de agua, de luz, es tremendo porque, bueno, se te dañan tus artefactos eléctricos, no tienes para lavar tu ropa, es un desastre el vivir en el socialismo del siglo XXI, porque eso que hablábamos al principio del exceso de gasto público es tan dramático que si fuera también el gasto público como debe ser ejecutado para los servicios, porque además uno paga impuestos, ¿no? Para que esos servicios sean buenos y sean útiles. Y resulta que uno no ve en la sociedad venezolana cómo esos... Y además es una penuria importante para el venezolano, Rocío, porque los venezolanos son la segunda cultura o el segundo país más limpio del mundo. El venezolano sufre si no se baña. Sufre muchísimo. Bueno, las peluquerías son el negocio que más hay en Venezuela, ¿no? Porque... Y cuando entonces el gobierno convierte el barrios completos o sectores completos en lugares desérticos donde no hay agua, la calidad de vida, la forma como los venezolanos entienden su vida termina siendo muy cruel. Bueno, vamos al corte. Yo creo que ahora nos vamos a preparar para recibir a nuestro invitado. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. La Unión Europea probablemente sancionará a funcionarios diplomáticos venezolanos. Simón Calzadilla, diputado a la Asamblea Nacional por el Estado de Aragua, rechazó las declaraciones que ofreció el ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, en las que aseguró que dirigentes de la oposición suministraron información al gobierno sobre el paradero del exinspector del CIPC, Óscar Pérez. Yo estoy consciente de no haber cometido ningún delito. El único delito que quizás he cometido y que le molesta precisamente al señor presidente de la República es haber hecho un servicio a la verdad. Y sobre todas las cosas, haber sido un instrumento de Dios para que a través de mi voz hablase el pueblo venezolano. Eso fue lo que yo hice, prestar mi voz al pueblo de Venezuela. Lo que yo expresé, y lo queda demostrado pues por la receptividad
que no solamente en el contexto de la Eucaristía de bienvenida de la Divina Pastora quedó demostrado con la reacción de la gente, sino después y en todo momento hasta esta hora, pues el respaldo, la compañía de la gente, la cercanía de la gente, el agradecimiento de la gente, pues, por haber sido su voz, por haber hablado en su nombre, por no haberme dejado vencer por el miedo, que es lo que esta gente que nos está gobernando quiere infundir en la población y a través de lo cual quiere, pues, que el pueblo no se exprese. La diputada Manuela Bolívar fue agredida en la morgue de Bellomonte al intentar conocer la situación de los restos de Óscar Pérez. Consecomercio rechaza las medidas de presión que está aplicando el gobierno a este sector para obligar a vender sus productos a precios del 15 de diciembre del año pasado. Lluvias de intensidad variable se esperan para hoy en gran parte del país. El Papa Francisco continúa hoy con su recorrido por Chile en el tercer día de su visita a esa nación. Y tenemos un servicio público. Para nuestra compañera Yelitza Doniz se solicita Bactrimel, suspensión de 250 miligramos, y Flegil, suspensión de 250 miligramos. La pueden contactar al 0412-256-6259. También el señor Ángel Morillo necesita con carácter de urgencia pañales desechables para adultos mayores. Su número de contacto es el 0416-912-4734, 11:33. En La Toscana Restaurante consentimos en grande. Ven y deja que nuestro nuevo chef le brinde un nuevo disfrute a tu paladar, con la tradicional gastronomía toscana y los más variados sabores mediterráneos. Bergomi de pollo, manzana y queso de cabra en una deliciosa salsa de estragón y tomates secos. Toda la excelencia y buen servicio. La Toscana Restaurante, para los paladares más exigentes. Avenida Páez, El Paraíso. En Veregroup somos la solución en envíos aéreos y marítimos. Ofrecemos servicios con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de comprasyenvíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Veregroup, aliados en compras y envíos. Es momento de crecer, aprender cosas nuevas, desarrollarnos. Necesitamos más espacio. Creo que es mejor que nos tomemos un tiempo. Tiempo es lo que te sobrará, porque ya no hace falta ir a una agencia gracias a la banca electrónica Banesco. Transfiere, consulta, paga tus tarjetas y servicios de forma rápida y segura y mucho más. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. La integración más importante de estaciones de radio latinoamericanas en el Informativo Solar. Informativo Solar. Venezuela. Desde Radio Caracas, Radio Bolivia. Bolivia, no sé. Perú. RPP Noticias. Ecuador. Radio Quito y quienes hablan y Colombia. Saludos cordiales desde Bogotá. El tema integradas en el Informativo Solar. Sociedad Latinoamericana de Radiodifusión. Informativo Solar. De lunes a viernes a las 11:55 de la mañana. Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Usted está escuchando Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Síganos en Twitter y Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Debatamos sobre la libertad. Y en nuestro segmento Debatamos sobre la libertad, Víctor, tenemos un invitado de lujo que nos va a hablar sobre la República Civil asediada por la insurrección. Le damos la bienvenida al doctor Edgardo Mondolfi, quien es licenciado en Letras,
pero historiador, porque hizo su doctorado en historia, summa cum laude, además, en la Universidad Católica Andrés Bello, es individuo de número de la Academia de la Historia y es un escritor profundo, prolífico, porque además él llega a la historia a través de la literatura. Y entonces nos interesa muchísimo conversar hoy sobre esa trilogía que él ha desarrollado en 3 libros que editó Alfa. Uno de ellos es El Día del Atentado, otro La Temporada de los Golpes y el último La Insurrección Anhelada. Esto es toda la década de los 60, de lo violento que fue esa década, y yo quería empezar preguntándole a Edgardo, ¿fue más violenta que la actual? Bueno, ante nada, saludos Víctor, Rocío, viejos amigos académicos ambos y muy queridos por mí. Gracias por la invitación, por estar hoy en Radio Caracas Radio. Oye, no sé si admite comparaciones, ¿no? Comenzando por el hecho de que esa década violenta es la década en la que debuta el segundo ensayo de la República Liberal Democrática a partir del año 58. Son violencias distintas. Esta es una violencia muy intervenida por la Guerra Fría, es una violencia muy intervenida, me refiero a la de los años 60, por una acentuada polarización ideológica y que de alguna manera va a explicar el difícil parto de lo que significó la recuperación democrática en el año 58, a partir de los acuerdos, de los consensos frágiles, difíciles que se alcanzaron en ese momento. Porque uno cuando tiende a formular una mirada retrospectiva, cree que lo que se dio en el año 58 fue miel sobre hojuelas desde el punto de vista de entendimientos entre los distintos factores políticos, y no fue tal el caso. No fue tal el caso ni siquiera entre los propios partidos, no fue tampoco el caso entre los otros sectores que se imbricaron a los acuerdos de gobernabilidad. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, sobre todo para quienes luego han querido desvirtuar la calidad de esos acuerdos, dando a entender que se trató de unos pactos tenebrosos a la sombra, que la connivencia del sector empresarial con los partidos que lograron primacía desde el punto de vista electoral, lo cual no es cierto. El sector empresarial tuvo muchísimos desencuentros con los partidos políticos que debutaron en la segunda recuperación del ensayo democrático. Puedo poner un ejemplo, y ustedes que son gente muy metida en esta órbita lo van a entender perfectamente. Las reservas que, por ejemplo, tuvo el sector empresarial frente a la insistencia con que los partidos que volvían otra vez al curso democrático y electoral insistieron en darle mucha más primacía a la redistribución que a la eficacia económica, y todo cuanto eso supuso sobre la marcha en tanto tensiones que se produjeron entre los sectores y los actores más importantes de esa coyuntura, ¿no? Entre el sector empresarial, por ejemplo, y los partidos, ¿no? Ahora, hay primeros desencuentros. Ahora, luego uno tiene la impresión, y creo que de eso se trata parte de tu reflexión histórica, de que esa República Civil además fue asediada en un segundo momento hasta derrocarla ideológicamente y sustituirla por esto que ahora vivimos. Sin duda alguna, sin duda alguna. De hecho, esta trilogía que meditó Alfa, que comienza con el día del atentado contra Rómulo Betancourt en el año 60 y concluye con la insurrección anhelada, que cierra con el final del periodo de gobierno de Raúl Leoni en el año 69, da cuenta de una gramática de la violencia que fue cambiando. Primero ante el adversario en el Caribe, que era Rafael Leónidas Trujillo, pero luego lo que significó la forma como la dinámica de la Revolución Cubana mediatizó la gramática de la violencia en el caso venezolano desde el año 62 hasta el año 69, 68-69, cuando se da finalmente el inicio del proceso de pacificación. Sí, fue un proceso asediado, como dices tú, y una cosa muy importante, Víctor, que creo que perdemos de vista a menudo, y es el hecho de que la democracia no supo defenderse. Si la democracia no supo promover sus propios valores y sus propios anticuerpos para defenderse del asedio. Sí hubo, y creo que lo demuestra la actualidad aún, un ejercicio de autoconservación en la propia gente, es decir, en el ADN del venezolano. Quedó insertada la gimnasia electoral, la responsabilidad ciudadana en un papel opositor, pero digamos el propio sistema no cultivó de alguna manera, quizás pecando de una excesiva confianza en el futuro,
en rescatar o en promover esos valores. Creo yo que allí en buena parte estuvo el problema de cómo al final, como bien lo dijiste hace un momento, el sistema se vio asediado hasta verse en el trance de una solución salvífica como la que nos propuso el año 98, ¿no? Ahora, lo que tú planteas además me hace reflexionar sobre esa democracia del pacto de punto fijo, republicana, ritualista, con gimnasia electoral. Perdió de vista que se estaba infiltrando las Fuerzas Armadas. Y que las Fuerzas Armadas tenían su propia reflexión al margen y una hipercriticidad respecto del papel de los civiles y una muy mala aproximación a los problemas sociales que se iban acumulando. En el camino, además, el Estado venezolano se vuelve muchísimo más poderoso, nacionaliza el petróleo, comienza a pensar faraónicamente y las expectativas son todavía más mal marcadas para los ciudadanos. Claro, hay dos cosas muy importantes que mencionaste con respecto a las Fuerzas Armadas, ¿no? Primero fue el grado de control civil que se pudo alcanzar durante ese periodo 1959-1998, que fue un control civil que los académicos que han transitado este tema califican como un control civil intermedio, ¿no? Quizás cierta retórica de parte de los propios líderes políticos de la coyuntura, y se insistió mucho desde ese ángulo en que el control civil había sido superior a lo alcanzado durante el periodo, pero no fue tal. Yo creo que se logró un bastante aceptable control civil del sector militar, aunque no satisfactorio completamente. Y eso tiene que ver mucho con lo que tú de alguna manera insinuaste, que fue la tentación de un sector de las Fuerzas Armadas desde ese momento, y por tal mi segundo título de la trilogía Temporada de Golpes, las insurrecciones militares contra Betancur, que fue de alguna manera la intervención pretoriana de las Fuerzas Armadas en la política nuevamente, ¿no? Luego de lo que significó la experiencia de un gobierno militar durante el decenio 48-58. De otra orientación, sin duda, se trataba de unas Fuerzas Armadas, un sector irredento de las Fuerzas Armadas que creía, digamos, en un proyecto nacerista, nacionalista, antiimperialista, pero que de alguna manera sí significó un incordio, un elemento de cuidado que se expresó en distintas tentativas insurreccionales, que luego además se vincula con lo que va a ser la propia insurrección civil de izquierda, que va a convivir con los restos de esos elementos militares que fueron derrotados durante el gobierno de Betancur, ¿no? A lo cual se agrega otro problema, la vocación militar entonces de decidir sobre asuntos civiles y de alguna manera sentirse invitados a participar en el proyecto de desarrollo nacional, lo cual debe tener sus límites también, porque en ningún caso el sector militar debe estar por encima del sector civil en lo que a las metas de ese desarrollo se refieren. Y lo estamos viendo ahora, cómo se ha evidenciado la total presencia de las Fuerzas Armadas en un proyecto nacional como el que estamos atestiguando. Su proyecto nacional. Fíjate que tú también, a ti en esa trilogía, y lo plasmas muy bien, te obsesiona la fragilidad de la civilidad, que es una de las cosas que a mí también me preocupa. ¿Seguimos siendo frágiles? ¿En qué momento esta civilidad va a asumir la responsabilidad que tiene? Claro, mira, ahí hay algo muy importante. Los acuerdos del año 58 privilegiaron más la estabilidad que la participación. Y de alguna manera, quizás cuando ya uno tenga que recorrer el inventario de déficits que el proceso llevó a la larga, estuvo el hecho de que inercialmente la estabilidad siguiera siendo un elemento que privara sobre la participación. En algún momento, y hay que anotarlo como un elemento positivo de lo que fue un proceso de autocorrección del sistema democrático, como lo fue el tema de las reformas a través de la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado en la década de los 80, intentó abrir esos espacios de participación a la sociedad civil, con algunos resultados tangibles aún, por suerte. Es decir, las reformas no fueron en vano, porque a ese ADN democrático, esa gimnasia electoral, se sumó, digamos, esa necesidad de abrir más espacios a la ciudadanía, que no han sido los suficientes, que no han sido los óptimos, pero sí ha habido una musculatura ciudadana que uno aún percibe como resultado de eso. Ahora, el personajes
portentosos, ¿no? Rómulo Betancourt, Raúl Leoni, ¿qué nos puedes comentar de ellos? Porque se han perdido, ¿no? Se han perdido en el tiempo, a veces no logramos calibrarlos, lo fundamental que fueron y los civilistas, que por supuesto siendo civiles, fueron, el compromiso que asumieron con esa república. Y yo creo que lo que yo trato de poner de bulto en ambos libros finales, más que el primero del día del atentado, que está más centrado en la dinámica de la confrontación directa, digamos, Betancourt-Trujillo, es el hecho de que ya durante el gobierno constitucional de Betancourt, que ya había ocurrido, obviamente el anterior, me refiero, el atentado estuvo inscrito dentro del periodo constitucional de Betancourt, pero ya en cuanto a la dinámica frente a los intentos insurreccionales militares y de la izquierda en armas, uno ve allí una complejidad de parte de Betancourt y de Leoni que llama mucho la atención. Y llama la atención por lo siguiente: fueron socialistas anticomunistas. Suena muy extraño entenderlo así, que no sea dentro de la polarización que dictaba la Guerra Fría. Porque por el otro lado, había suficientes razones de algunos sectores como para considerar que Betancourt y Leoni eran demasiado socialistas, ¿cierto? Entonces es interesante cómo esa complejidad se expresa en esta dinámica de la década violenta. Bueno, vamos al corte que nos corresponde en este momento y volvemos para los comentarios finales. Usted escucha Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Síganos en Twitter, @RCR750, porque lo bueno une. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Son las 11:48. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Con 23 años de trayectoria en Venezuela, Clínica Demper sigue la vanguardia en el área de estética, cirugía plástica, ginecología, odontología y medicina hiperbárica, con el objetivo de ofrecer tratamientos innovadores que garanticen soluciones a los pacientes. Síguenos a través de Instagram, @Clínica Demper, y llámanos a través del 0212-977-0377. Somos Clínica Demper. En la Gran Feria Santo Cristo de la Grita consigues la mayor variedad de hortalizas, verduras y frutas frescas al mejor precio de Caracas y puedes pagar con punto de venta o efectivo. Prueba y comprueba. Lo que buscas lo tienes los viernes y sábados en la urbanización Santa Mónica, Avenida Francisco Pimentel, al lado de la Casa Comunal. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. Friedrich Nietzsche, filósofo, poeta, músico y filólogo alemán, considerado uno de los pensadores contemporáneos más influyentes del siglo XIX. Los verdaderos líderes deben estar dispuestos a sacrificarlo todo por la libertad de su pueblo. Conéctese a la emoción del hippismo nacional e internacional en Trasnocho Hípico, con la llave ganadora, Jesús Oropesa y Héctor Alonso. Estadísticas, entrevistas, pronósticos. Trasnocho Hípico, todos los miércoles, jueves y viernes a las 11 de la noche. Solo por RCR Deportes, 750 AM. En RCR estamos comprometidos con los venezolanos. Día a día les presentamos el resumen de las cosas para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Dando tribuna a las comunidades porque son ellas las que poseen la fuerza de la acción y del cambio. Sin guardarnos los pequeños detalles, porque las noticias no se pueden contar a medias. RCR, una visión amplia y contrastada de lo que sucede día a día en la calle. Ahí donde todos nos encontramos. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Continuamos con el profesor Edgardo Mondolfi y aquí tenemos una pregunta para estos comentarios finales. Tú siempre dices, Edgardo, que las repúblicas no se terminan, que han tenido muchos finales,
pero no se ha acabado con la República. ¿En qué momento, en qué final estamos? ¿En qué finales? A ti que te gusta la música clásica handeliana. Sí, bueno, Rocío, es verdad, mira, yo no soy terapeuta, ¿no? Pero cuando la gente trata, digamos, dentro de la zozobra y la angustia de preguntarle a uno qué puede uno esperar de lo que está ocurriendo, evidentemente de algo sirve la reflexión en torno a lo histórico y decir, no tenemos un final, es decir, las repúblicas no se acaban. Pasamos momentos terribles, hemos pasado momentos terribles en otros contextos del país, pero por eso no quiere decir que la república llegue al final de su existencia. Para ejemplos muchísimos, e incluso uno muy bueno, que es toda la inmigración que regresó al país concluida el conflicto de la independencia, incluyendo, por ejemplo, el futuro presidente José María Vargas o Antonio Locadio Guzmán, que regresaron terminada la contienda. Y no solamente eso, podemos hablar de diásporas e inmigraciones terribles, como la fue el año 14, con Boves en Caracas, y aún así, digamos, la República no se terminó. En cuanto a nuestra actualidad, oye, yo sí rescato, insisto, en lo que ha sido la fortaleza ciudadana, que fue producto de esa dinámica desde el año 58, que a pesar de la forma como ha sido intervenida desde el poder, esa dinámica ciudadana todavía tiene músculo, todavía tiene reflejos, y lo demuestra el hecho de que haya el nivel de expectativas de que en medio de todo haya la posibilidad de apostar a un futuro próximo, ¿no? Sí, la gente no deja de soñar, y eso es lo maravilloso de la vida. Uno vive circunstancias terribles. Yo como profesor siempre le digo a mis alumnos, esas son las que nos han tocado vivir. Prefiero esta que estar en Siria bombardeado, ¿ok? Un poco para poner el contraste, y yo estoy seguro que nosotros tenemos los genes libertarios como para salir de esto. Es cuestión no solo de seguirnos proponiéndolo, porque es que lo hemos intentado, sino de seguir siendo ciudadanos muy activos, pero muy activos. Y creo que en esa estamos. Claro, y yo creo que sigue siendo la principal responsabilidad de la dirigencia actual, que es la de estimular la formación ciudadana. Creo que, por ejemplo, CEDICE y una serie de organizaciones que en ese sentido han colaborado muchísimo en talleres, en cursos de formación de líderes jóvenes políticos que tengan muy presente lo que significa el deseo de participación de la sociedad. Así es, y aunque uno no puede citar al que uno no debe citar, el que no conoce la historia la repite una vez como farsa y otra como tragedia. Gracias por hacer la historia de nuestro país, gracias por estar pendiente de recordarnos esas tramas tan importantes y tan valiosas. No, gracias a ustedes por este espacio. No, y recomendamos ampliamente la trilogía del profesor Mondolfi. Aquí les doy los títulos: El día del atentado, Temporada de golpes y La insurrección anhelada, que próximamente sale a la venta. Este último ya salió. Sí, salió recientemente y se va a presentar el martes 30 de este mes en la librería El Buscón a las 6:30 de la tarde. La trilogía completa fue publicada por la Editorial Alfa. Editorial Alfa, exactamente. Los invitamos a todos a que los lean y profundicen en lo que ha sido la historia de nuestro país. Bueno, aquí se habla y se habló Libertad hoy miércoles 17 de enero. En la dirección de la estación, Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Wilitza Arcaya. En la producción, el fraterno Kenger Jaramillo. En los controles, el amigo César Arteaga. Y en la conducción, Rocío Guijarro, y quien les habló, Víctor Maldonado. Nos vemos el próximo viernes. El próximo viernes, hasta luego. RCR presentó Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por RCR 750 AM y RCR.tv. En Twitter y Periscope, @RCR 750.